Gloria a Jesús. Dios bendiga tu vida, hermana, hermano en Cristo. Dios te bendiga. Este tema se llama la falta de temor a Dios. Escucha el tema, la falta de temor a Dios. Una pregunta, ¿por qué hay muchos cristianos que están muertos espiritualmente? Es porque no tienen temor a Dios y han practicado el pecado deliberadamente. Han dejado a Jehová y se han vuelto a las cosas del mundo. Se han contaminado. Su alma se ha apartado de la gracia de Dios. Por la falta de temor a Dios, el hombre y la mujer practican el pecado. Y hoy en día, en este año 2023, hay muchos que se han apartado de la gracia de Dios porque dejaron de tenerle temor a Dios. Y qué terrible es esto, que el que no tiene temor a Dios no va a poder perseverar en la gracia de Dios. No va a poder agradar a Dios. El que tiene temor a Dios es reverente a Él. Tiene reverencia. Hubo un hombre llamado Noé, el cual todos sabemos la historia. En Hebreos capítulo 11, verso 7, el apóstol Pablo relata la historia de Noé. Dice que este Noé preparó el arca con temor. Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este hombre tenía temor. Dios le dijo: prepara un arca para que te salves. Este hombre tuvo temor. Ahora la salvación es Cristo. Pero ¿por qué muchos no quieren seguir a Cristo, perseverar en el camino de Cristo? Por la falta de temor. Este Noé, que esperó más de 100 años para que se cumpliera la palabra profética que Dios le había dado. Dios le dijo: va a caer un diluvio, va a haber un diluvio en toda la faz de la tierra. Este hombre tuvo temor. Pero hay muchos que han perdido el temor. La Biblia dice que Dios tiene preparado un lago de fuego eterno para todo aquel que no acepte a Cristo, para todo aquel que renuncie al Evangelio, para todo aquel que no ame el Evangelio, para todo aquel que no acepte a Jesucristo como Salvador. Se van a ir al lago de fuego. Para todo aquel que no quiera perseverar en la gracia de Dios, se va a ir al infierno, a ese lago de fuego eterno. Por la falta de temor, los hombres y mujeres han perdido la sensibilidad en su alma por las cosas de Dios. Ya no son sensibles. Ya no quieren congregarse en un templo, ya no quieren alabar a Dios, ya no quieren adorar a Dios, ya no quieren humillarse delante de Dios, ya no quieren orar. Mire lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga
según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios es Padre, a quien nosotros invocamos. Y Él no hace excepción de personas. Pero dice el apóstol Pedro que Él juzga, Él juzga o examina la obra de cada uno. Él la está examinando. Tus obras, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás practicando, si estás haciendo el bien, lo bueno, o estás haciendo lo malo. Él lo está observando todo. Y dice el apóstol Pedro, tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir? Nuestra perseverancia en la gracia de Dios. Hay muchos que se han apartado de la iglesia por la falta de temor, pero hay otros que están dentro de las congregaciones y no tienen temor, están practicando el pecado deliberadamente. ¿De qué le sirve que se congregue todos los días de la semana, todos los meses del año, sin temor a Dios, sin hacer lo correcto delante de Dios? Noé, este hombre estaba haciendo una obra bajo el temor de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Bajo el temor de Dios es que podemos agradarle a Él. Pero el que practique el adulterio, la hechicería, la brujería, la borrachera, la violación, el robo, la mentira, ese no tiene temor de Dios. El que practica la manipulación, el soborno, el asalto, ese no tiene temor de Dios. El que practica la fornicación, que no se quiere casar con la mujer que tiene a su lado, ese no tiene temor a Dios. El que se roba la ofrenda, el diezmo, ese no tiene temor a Dios. El que no quiere trabajar para Dios, ese no tiene temor a Dios. El que no tiene amor por la obra de Dios, amor por el prójimo, no tiene temor de Dios. No ama a Dios, no ama su palabra y no está bajo el temor de Dios. ¿Será que estás viviendo bajo el temor de Dios? Pero yo te digo una noticia, que si eres hijo e hija de Dios, oye, si eres hijo o hija de Dios y estás haciendo cosas incorrectas, malas, te van a disciplinar, te van a castigar. Alabanza a Jehová. Mire lo que dice el salmista. Gloria a Dios. Salmos capítulo 27, verso 1. Por eso el tema se llama por la falta de temor a Dios. Muchos se contaminan en el pecado, se mezclan en el pecado, se ensucian en el pecado. Salmos capítulo 27, verso 1. Jehová es mi luz
y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿A quién le tiene temor usted? ¿A Dios o a otras cosas? ¿Cuál es su temor? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David sabía que si Dios deja de derramar la lluvia sobre la faz de la tierra, no hay vida. Un año que no llueva en toda la faz de la tierra, hay una gran calamidad. Hay gran escasez de alimentos. Hay una gran limpidia. Hay enfermedades porque sin agua no se puede asear. ¿Sabe? Donde la gente practica más el pecado, es ahí donde la gente vive más en pobreza, más en maldición. Escuche esto. Donde la gente practica más el pecado es donde la gente vive más en la suciedad. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios es dueño de todas las cosas. Dios es dueño de nuestra salud, de nuestra vida. De Dios proviene la salud. El pecado lo que hace es enfermar la vida de un ser humano. Pero por la falta de temor, el pueblo se desenfrena al pecado por la falta de temor a Dios. El pueblo se desvía al pecado. Examinémonos si hay un poco de temor en nuestra vida hacia Dios, si hay temor, si hay reverencia, si hay respeto, si hay rectitud, si somos sinceros delante de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aquellas personas que no han tenido temor ante Dios, les ha ido muy mal. Como aquel faraón que le mató el primogénito, su hijo primero. Como Adán y Eva, por falta de temor a Dios, Dios los sacó del paraíso. Por no obedecer la voz de Dios. Por la falta de temor. Por la falta de temor, Saúl, el profeta Saúl, un espíritu malo lo atormentaba porque no tuvo temor a desobedecer a la palabra que Dios le había dado, le había dicho. Por la falta de temor, Ananías y Zafira murieron inmediatamente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, está el relato. Ahí está la historia real de Ananías y Zafira. Por falta de temor murieron en el mismo instante. Por la falta de temor. Es tiempo de tener temor ante Dios y temblor. El apóstol Pablo le dijo a unos hermanos: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor delante de Dios. ¿Será que usted tiembla delante de la presencia de Dios? ¿Será que usted tiene temor delante de Dios? Que no lo engañen con falsas doctrinas, falsos mensajes. El que practica el pecado le va a ir mal. El que hace lo correcto delante de Dios le va a ir bien.
Así está decretado y estipulada la palabra de Dios. Es algo que está constituido. Que las promesas de Dios son para los fieles, que las promesas de Dios son para los que amamos su palabra, amamos su venida, amamos, aleluya, y lo adoramos. Él dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Él le dijo al sacerdote Elí, yo honro a los que me honran, pero los que me deshonran los veré como lo vil. Es la falta de temor que lleva al hombre al engaño, al fracaso. La falta de temor a Dios. Muchos se murieron por no tener temor a Dios. Se murieron en su pecado y se fueron al infierno. Se perdieron. Pero muchos escucharon el mensaje de salvación y ya murieron físicamente, pero su alma está en un lugar de descanso. Por cuanto oyeron la voz de Dios y tuvieron temor. Es tiempo que perseveremos, como dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, con temor delante de Dios. Dios bendiga tu vida con esta palabra. Dios te guarde y nos ayude más, cada día más. Amén y amén.